Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Los acompaña su servidor, Alberto Montero, y me complace conducir este evento. En esta ocasión tendremos el honor de contar con la participación del licenciado Salvador Ulises Pérez Pérez, quien presentará el conversatorio titulado Empoderamiento Comunitario, el papel de la participación ciudadana en el desarrollo de la comunidad, en colaboración con la licenciada Andy Moreno Mujica y el licenciado Kevin Sinoé Ríos. A continuación, daremos la lectura de las semblanzas de nuestros ponentes con el objetivo de conocer más sobre su destacada trayectoria profesional y académica. Comenzamos con la semblanza del licenciado Salvador Pérez. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, UAM 1. Actualmente cursa la licenciatura de Economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha participado en procesos de organización electoral y participación ciudadana en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ICEM. Agradecemos al licenciado Salvador Pérez por su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza de la licenciada Andy Moreno. Licenciada en Ciencias Políticas de la UAM, cuenta con un diplomado en la creación de estrategias digitales para partidos políticos. Dentro de su trayectoria laboral, también colaboró con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por tu participación, Andy. Pasamos con la semblanza del licenciado Kevin Sinoé Ríos, quien también es licenciado en Ciencias Políticas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha colaborado con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por tu participación, Kevin. Este conversatorio se encuentra enmarcado dentro del eje temático Dirección de Proyectos Sociales con Participación Ciudadana, contribuyendo a la reflexión sobre las buenas prácticas, la mejora continua y la responsabilidad ética de la gestión de los proyectos públicos y sociales. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, le cedo la palabra al licenciado Salvador Pérez. Gracias. Tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo esto, eh, voy a permitirme compartir una pequeña presentación. Vamos a estar hablando sobre lo que es el papel de la participación ciudadana en el desarrollo de la comunidad. Y pues, como ya saben, mis compañeros y yo hemos participado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es el ISM, es el encargado de no solo de organizar elecciones de manera local en la ciudad. Es como, si conocen el INE, que es el Instituto Elec- Electoral, el Instituto Nacional Electoral, ya conocen lo que es el ISM. El INE se enfoca en generar las elecciones, en organizar las elecciones a nivel federal en todo el país, y el instituto solo se encarga de manera local. Sin embargo, el instituto, el ISM, tiene a su cargo otras dos cosas, no solo organizar elecciones, también se encarga de impartir talleres de educación cívica, ya sea a niños de primaria, secundaria, preparatoria y público en general. Esto para fortalecer la participación ciudadana y promover los valores a lo que el instituto le llama valores democráticos, como la tolerancia, la igualdad, el respeto, que son piezas fundamentales en la democracia. Y también a su cargo tiene un instrumento de participación ciudadana que se llama presupuesto participativo. Este lo tiene desde 2011. Desde 2011 se hacen consultas anuales, eh, donde cada participante de una colonia puede ingresar un proyecto y ellos pueden votarlo posteriormente. Ya más adelante vamos a explicar a qué se refiere eso. Y pues les venimos hablando desde nuestra experiencia y de lo que es la participación ciudadana. Y bueno, el objetivo de este, de esta presentación es generar un espacio de reflexión y también de diálogo para analizar el papel
de la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario también, destacando la importancia de la construcción de proyectos sociales con repercusión real y que fortalezcan la cohesión social. Eh, También vamos a hacer la promoción de las comisiones de participación comunitaria, que son las COPACO, y de las comunidades como agentes generadores de cambio. Eh, y bueno, eh, ¿alguien de mis compañeros quiere participar? Ya, pues para explicar la participación ciudadana, así como el concepto, primero pues hay que definirlo, ¿no? Y la participación ciudadana la entendemos como el conjunto de acciones mediante las cuales las personas intervienen de manera activa, libre y responsable en los asuntos públicos que afectan en la vida y en su comunidad. Dentro de las herramientas que tenemos en la democracia, la participación ciudadana es muy importante, ya que en otras palabras es cuando la ciudadanía no solamente se trata de elegir un gobernante, sino que también se mete a su ambiente, opina, propone, vigila y decide, así como colabora con las instituciones, en este caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para poder hacer acciones dentro de su comunidad y construir tanto en lo político como en programas y en decisiones colectivas que le van a afectar a ellos mismos. La participación ciudadana es el ejercicio del poder de la sociedad para influir, controlar y construir junto con el Estado las decisiones que afectan en su vida diaria y en la colectividad de la comunidad, ya que todas estas decisiones que se llegan a llevar a cabo dentro de lo político, a veces creemos que como ciudadanos no nos afectan y la participación ciudadana nos ayuda bastante a que nosotros también nos podamos ir inmiscuyendo un poco a ver cómo podemos mejorar nuestra comunidad. Qué bien. Claro, además complementando lo que comentan los licenciados, tenemos que en cuanto al tema del presupuesto participativo en la Ciudad de México, es un mecanismo de democracia directa, a diferencia de la democracia indirecta, que es como lo que comentaban respecto a cuando se elige a un representante que es quien toma las decisiones. En este caso, uno de los objetivos del presupuesto participativo es precisamente este ejercicio de democracia directa en el cual la comunidad no se queda únicamente en el ámbito de ir a una urna y emitir su voto para elegir a un representante, sino que va más allá, participando ya de una forma directa en la gestión y en la ejecución de diversos programas o diversas políticas públicas en pro de la comunidad. Así es, como lo mencionan mis compañeros, la participación ciudadana no solo eh, implica más allá de una consulta, implica también la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta. El instituto tiene toda esa metodología. Eh, Cada año, el gobierno central de la Ciudad de México, o sea, el gobierno de la Ciudad de México, destina el 4% de su presupuesto total a todas las alcaldías de la Ciudad de México, y esas a su vez, las alcaldías a su vez lo reparten entre todas las colonias que forman parte de la misma alcaldía. Entonces, hay colonias que van a tener un mayor o un menor presupuesto, y cada año también eh, se abre una convocatoria, siempre es a finales de enero, se abre una convocatoria donde la ciudadanía, tenías que ir como de manera presencial a registrar tu proyecto. Sin embargo, ahorita ya con la tecnología ya se puede hacer el registro de manera virtual. Nosotros tenemos una página que se llama Fiprobe, se abre cada año y ahí ya las personas van a, van a ver lo que hace falta como en su colonia. Generalmente va desde luminarias hasta am, juguetes, ¿cómo se llama? Aparatos de juguetes como para parques o parques para perros. Depende. Ahora el cielo es como el límite, por así decirlo. Eh, Al final de cuentas, este ya es como un dinero que ya está destinado para el presupuesto participativo.
Así es, como lo menciona Salvador, realmente el presupuesto participativo no se enfoca únicamente en un tema en particular o en algo muy cerrado como tal, sino que el espectro que abarca este presupuesto participativo realmente es muy amplio, ya que dependiendo de las distintas necesidades que se tienen en las diferentes comunidades de las alcaldías de la Ciudad de México, es como la propia población puede proponer una iniciativa o proponer un proyecto para su localidad, ya sea, por ejemplo, si en una determinada calle necesitan mayor alumbrado público o también para espacios de esparcimiento, ya sean parques, gimnasios al aire libre o alguna otra cuestión que beneficie como tal a la sociedad o a el grupo de personas conglomeradas en una determinada comunidad, ya que el principal objetivo del presupuesto participativo no solamente es utilizar el dinero para crear una obra cualquiera, sino es más que nada incluir a la población para que sea la misma población quien mediante pues sus propios diálogos o sus propias copacos, que son como se organizan, pues puedan determinar cuáles son las necesidades que tiene su comunidad y qué es lo que más necesitan. De esta manera se propone una idea, la cual se lleva mediante el Instituto Electoral de la Ciudad de México con su dirección distrital correspondiente ante el gobierno de la Ciudad de México para verificar qué tan viable es el proyecto que se está proponiendo y ver de qué manera se puede ejecutar. De esta manera, pues la sociedad no solamente se encarga de proponerlo, sino también se encuentra activa y presente durante todo el proceso, desde la gestión hasta la ejecución de la obra que se vaya a implementar. Justo así como lo mencionaba el licenciado Kevin, el punto clave del presupuesto participativo es la construcción de un tejido social. Por ello es que estos temas de presupuesto participativo no solamente se llevan ante una persona, lo registra una persona, pero el punto es que como comunidad puedan darle ejecución a este proyecto y vigilancia. Para esto se ejecutan las asambleas. Hay una asamblea de dictaminación de problemas en donde se les invita a la comunidad a que puedan ir a platicar, a dialogar qué es lo que necesitan dentro de la colonia o de la demarcación territorial. Nosotros los acompañamos muchas veces para tomar nota de cuáles van a ser las propuestas que a lo mejor vamos a recibir más frecuentemente. Después de ello, ya se hace la propuesta del proyecto de presupuesto participativo, se pasa a las alcaldías para que ellos verifiquen si hay viabilidad dentro de este proyecto, ya que se evalúan diferentes aspectos para ver si el proyecto se puede ejecutar. Pues hay proyectos que no se pueden ejecutar, ya sea de que se quieran hacer abajo de una carretera federal o en algún espacio que no pertenece como tal al gobierno de la Ciudad de México, sino al gobierno federal. Después de ello, se hace toda la rendición de cuentas. En este sentido, se nos entregan los proyectos de presupuesto participativo y ya se hacen la emisión de opiniones en las mesas receptoras de opinión. Nosotros nos encargamos de que toda la ciudadanía pueda tener a la vista qué es lo que va a suceder, cuáles van a ser los puntos en donde van a estar estas mesas receptoras de opinión. Y después de ello, ya que se haya elegido un proyecto de presupuesto participativo ganador, se hacen asambleas en donde se eligen a dos comités, el comité de ejecución y de vigilancia. Los mismos vecinos son los que van a estar viendo cómo se ejecuta este proyecto, vigilar que todas las acciones que se van a llevar a cabo dentro de su comunidad sean las correctas, ya que muchas veces van a tener que estar al tanto de las acciones que van a llevar para que ese proyecto de presupuesto participativo quede en la modalidad en que ellos eligieron que quedara. Y todo esto con el fin, como les mencionaba, de reconstruir ese tejido social, pues la comunidad es muy importante y como hablábamos, la participación ciudadana no es solamente de uno, sino es un conjunto. Así como lo mencionaba la licenciada Andy Moreno, pues el instituto también se encarga no solamente de acompañar a las personas habitantes de la colonia y de las representantes de las COPACO, de las comisiones de participación comunitaria, eh, se encarga desde la elección de las asambleas donde se va a determinar qué es lo que le hace falta a la colonia. Generalmente hay algo que, que le relega como el gobierno de la alcaldía al mismo instituto, porque sinceramente el presupuesto participativo debería ser como para esparcimiento de la cultura y para lugares de recreación.
Sin embargo, las personas al ser conocedoras de este proyecto, perdón, del presupuesto participativo, al ya ser conocedoras de que ese dinero ya se va a destinar a algo, pues lo que generalmente van a pedir más va a ser como alumbrado o bacheo de sus calles, cuando la finalidad del presupuesto no es esa. La finalidad del presupuesto es generar la cohesión social, pero también como a través de lo que va a ser la cultura. Eh, por ejemplo, ha habido proyectos en años anteriores. Yo estuve participando, colaborando en la Dirección Distrital 17, que es la cabecera de Benito Juárez, y ahí se da mucho que las personas solicitan mucho lo que son los pozos de absorción de agua pluvial. Eh, Esto, pues, al final de cuentas, sí es algo que va a beneficiar mucho a la comunidad. Eh, También solicitan eh, banquetas como para gente con discapacidades diferentes, para, para que la gente pueda, con silla de ruedas, pueda manejarse bien sobre la ciudad, ¿no? Solicitan bacheo de calles o solicitan el cambio de drenaje, pero tampoco hay que olvidarnos de que eso no es responsabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es responsabilidad de la alcaldía y del gobierno de la ciudad, del gobierno central. Eh, ¿Ustedes conocen algún ejemplo de algún proyecto que haya sido exitoso en sus colonias? Dentro de las colonias que conocí, se llama Sinatel, que está ubicada en Iztapalapa. Y ahí han tenido varios proyectos exitosos. Entre ellos, solicitaron un kiosco. Este kiosco fue elaborado en una estructura que como comunidad tenían arquitectos, entonces les diseñaron más o menos la opción en la que querían. Y en él se llevan a cabo clases de música, clases para poder hacer foamy moldeable, de baile. En esa colonia, la comunidad de adultos mayores es muy grande. Por ello es que tratan de llevar muchas acciones de recreación. No solo eso, en el presupuesto participativo, que apenas fue el de este año, del 2025, solicitaron aparatos para poder hacer ejercicio, ya que como personas mayores necesitan esta movilidad y ellos eligieron como tal cuáles eran los que querían que se pusieran dentro del parque. Ese parque, casi en la mayoría, ha sido por presupuesto participativo que se ha elaborado y ha sido aprovechado por toda la comunidad, ya que no solamente las personas de la colonia Sinatel la visitan, sino de otras colonias aledañas cerca, pues van a las clases y ya ellos organizan junto con la alcaldía qué maestros pueden ir de forma gratuita o algunos maestros que piden alguna recuperación de manera mínima para poder dar sus clases ahí. Y también complementando lo que mencionan los licenciados, realmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México no solamente se encarga de gestionar y llevar a cabo los comicios para seleccionar tanto a las COPACO, a sus integrantes y los proyectos que se van a ejecutar, sino que un rol muy importante que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la capacitación hacia la ciudadanía, precisamente para dar difusión sobre cuál es el fin del presupuesto participativo, ya que como lo mencionaba el licenciado Salvador, realmente cuestiones como el alumbrado público, el drenaje, el alcantarillado, no son cuestiones propias que debería de resolver la comunidad, sino que son ya cuestiones que el gobierno, tanto de la alcaldía como de la Ciudad de México, tendrían que tener previsto, ya que en sí el fin del presupuesto participativo va más enfocado respecto a cuestiones que tienen que ver con la cultura, el arte, el deporte, el libre esparcimiento de las personas en espacios públicos, así como la recuperación de ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, en alguna localidad, digamos que si hay un terreno en el que no hay nada, digamos, está baldío o está vacío, pues quizás se pueda aprovechar ese terreno, ya sea para construir un gimnasio al aire libre o quizá un proyecto un poco más grande, por ejemplo, una biblioteca, algo que pueda beneficiar en estos rubros a la comunidad. Es por esto que el Instituto Electoral de la Ciudad de México imparte estas pequeñas capacitaciones a las personas de distintas colonias dentro de su demarcación para, pues más que nada, difundir cuál es el propósito de este programa
y también como para orientarlos respecto a qué se puede y qué no se puede hacer para que de esa manera se puedan organizar de una manera más fácil y pues como lo mencionaba también la licenciada Andy, pues se pueda gestionar un proyecto que beneficie no únicamente a la comunidad que reside ahí, sino también a otras personas que por cuestiones de estudio, trabajo o simplemente por esparcimiento llegan a visitar dichas localidades. De hecho, como lo comenta el licenciado Kevin, anteriormente el presupuesto participativo solamente se dejaba que registraran personas de la colonia. De esa colonia solamente podían registrar el proyecto, pero ahora se abrió y vecinos pueden registrar proyectos de presupuesto participativo a esa colonia. Con el punto de que algunas personas trabajan en esas colonias, van a estudiar, pasan por esa colonia diariamente. Entonces, a veces no solamente les afecta a las personas habitantes de la colonia, sino también a vecinos y a personas que están a los alrededores. Por ello es que ya no se les estaba solicitando la credencial del lector para ver si están viviendo en esa colonia. Se les dejaba registrar y de la misma manera se les da acompañamiento. Sale a la calle las personas trabajadoras del instituto para poder ayudarles a que puedan realizar un proyecto o pueden visitar cualquiera de las direcciones distritales y nosotros estamos capacitados para poderles ayudar a ver cuál va a ser la estructura de su proyecto. Les damos orientación hacia lo que ustedes quieren llegar de ese proyecto. Eh, Hay que hacer una pequeña aclaración a lo que dijo la licenciada Andy. No se le solicita la credencial para el registro del proyecto, pero ya para cuando se hacen la emisión de tu opinión en las mesas de recepción de opinión, cuando ya vas a votar por el proyecto en tu colonia, solo lo van a poder hacer las personas habitantes de la colonia, porque luego hay personas que habitan la colonia que pues se enojan de que ciertas personas que no pertenecen a su comunidad puedan registrar proyectos. Sin embargo, se les tiene que hacer la aclaración de que pues son población flotante, o sea, son población que va, que va de paso. Yo que estuve en la dirección distrital 17 que pertenece a Benito Juárez, pues ahí hay mucha población flotante, porque pues mucha gente del oriente, de Iztapalapa, de Chalco, de de los Reyes, pues va a trabajar, ¿no? A lo que es la Benito Juárez. Entonces, pues a ellos también les afecta o ellos también pueden, ¿no? Ver qué le hace falta a las colonias, porque son, al final de cuentas, la participación ciudadana no solo pues se basa en ir a emitir tu opinión, sino también se trata de vivir tu propia comunidad y darte tu cuenta de que tú ya tienes este instrumento de participación y puedes ser partícipe de esa misma. Yo lo que les quiero preguntar es como, ¿ustedes creen que las metodologías que utiliza el Instituto Electoral, que es como las asambleas de selección de información o ya lo que ya trabaja el instituto de manera colectiva con la alcaldía, porque ya una vez cuando se registran los proyectos, pues ya se mandan a la alcaldía y la alcaldía pues escoge a 5 personas, va a escoger a 5 personas y esas 5 personas especializadas, ¿no? Que van a decir si va a ser dictaminado un proyecto de manera viable o no viable. ¿Y ustedes creen que esas metodologías están bien o cómo podría formar la cómo fomentar más la participación de la población? La metodología que se lleva a cabo dentro de la Ciudad de México en el instituto es una metodología de un enfoque de participación integral y colaborativa, que también la podemos encontrar como metodología de la participación comunitaria, que esto se basa en los 5 enfoques básicos que los conocemos también mediante las asambleas, que es el diagnóstico participativo, que es en donde hacemos la primera asamblea de diagnóstico, en donde conocemos cuáles son las necesidades de la demarcación territorial y entre ellos dialogan cuál puede ser una solución. Esto con el punto de que ellos puedan elaborar su proyecto de presupuesto participativo, ya conociendo qué es lo que sucede. También se les invita a hacer recorridos dentro de la colonia para que ellos puedan observar, tal vez dentro de mi comunidad, yo puedo decir, en esa calle no necesitamos nada, hay alumbrado, está todo bien en las banquetas, pero me puedo ir a dar una vuelta tal vez a las
3 calles alrededor mías y veo que sí se necesita ahí alumbrado. Entonces también es una manera de poder ayudar a la comunidad. Después viene la planeación participativa, que es ya cuando ellos elaboran su proyecto de presupuesto participativo para poder ver el presupuesto primero que les da el gobierno para poder ejecutar alguna acción, ya que a veces queremos realizar proyectos de presupuesto participativo muy grandes y en ese momento el presupuesto no da para elaborarlos, pero podemos hacerlo en etapas. Entonces, dentro de esa planeación, dar el cómo va a quedar, de qué manera queremos, qué materiales queremos que se utilicen y eso es lo que se plantea dentro del documento que se nos entrega. Después ya viene la ejecución comunitaria, que es ya cuando empezamos a hacer, ya después de las elecciones y después de que haya un proyecto ganador, ya vemos cuál es, de qué manera se va a ejecutar y ya invitamos también a la comunidad a que haga estos dos comités de ejecución y de vigilancia. Uno ve de qué manera se ejecuta el proyecto y el otro vigila que el proyecto se esté ejecutando de esa manera. Y al final también se hace una asamblea de evaluación y rendición de cuentas en donde se tiene que entregar este proyecto para ver cómo quedó y se evalúa si fue de la manera correspondiente. Yo aquí nada más agregaría que deberíamos de realizar también una asamblea de retroalimentación, ya que no siempre se queda al 100% el proyecto y a veces comunidades están en desacuerdo. Entonces, si hacemos una asamblea de retroalimentación, podríamos obtener más respuestas de ver por qué a veces algunos proyectos no quedaron como se planeaban que iban a quedar. De ahí en fuera, siento que la metodología que utiliza el Instituto de la Ciudad de México es bastante acorde para poder llegar a toda la población y es muy incluyente, ya que en estas asambleas no solamente participan personas que son habitantes, sino pueden participar población flotante, niños, personas de la comunidad, personas adultos, y ahí ya se hace una mezcla de ideas en donde todos nos podemos escuchar sin discriminación alguna. Sí, respecto a lo de la metodología que emplea el ISM para llevar a cabo el presupuesto participativo, realmente yo considero que es bastante bueno, tomando en cuenta de que prácticamente es un pionero respecto a este tipo de programas o de ejercicios democráticos que se implementan no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel de toda la República, ya que en otras entidades federativas, si bien sí existe una participación ciudadana, realmente no está tan marcada como lo es en la Ciudad de México, ya que en algunos municipios de otros estados pueden existir los llamados comités, ya sea de colonias, de calles o de algún asentamiento urbano en general. Sin embargo, no cuenta con una planeación o con un enfoque tan estructurado como el que ofrece el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En este aspecto realmente es algo muy innovador y algo que no simplemente podría beneficiar a los habitantes de la capital, sino que esta idea quizá en un futuro se podría replicar en algunas otras entidades federativas, tal vez no de la misma manera, pero sirve como inspiración para marcar un camino respecto a el inicio de la participación más activamente de la ciudadanía en este tipo de proyectos, porque más que nada, este tipo de proyectos no solamente se enfoca como en un cierto grupo de personas, quienes son los que participan o algo así, sino el Instituto Electoral de la Ciudad de México procura fomentar que otros grupos de personas que quizá no son tan activas en cuanto a este tipo de mecanismos o que no son tan participativas en procesos democráticos, pues busquen o se interesen por participar, más que nada porque es un acercamiento muy, muy propio hacia las personas, debido a que, por ejemplo, procura que haya participación tanto de jóvenes como de mujeres, personas adultas mayores, es decir, una diversificación para que todos los integrantes o los residentes de la comunidad de la demarcación o de la colonia en específico, pues puedan cohesionarse y puedan interactuar y de esta manera se pueda llegar al acuerdo de poder proponer los distintos programas y también para llevarlos a cabo. Quizá un aspecto que le haría un poco más de falta o que sería más importante manejar respecto a la metodología es un poco de la difusión, ya que yo desde mi perspectiva siento que a veces no se da la suficiente difusión para que todas las personas o toda la ciudadanía pueda pues participar. A veces muchas personas realmente no conocen ni siquiera qué es lo del presupuesto participativo. Entonces, en este aspecto yo considero que sería muy importante buscar una manera de, pues,
de difundir este proyecto, este programa, para que cada vez sean más ciudadanos los que se puedan enterar respecto a qué es, en qué consiste, para qué sirve, y asimismo se fomente la participación de cada uno de ellos. Retomando lo que decía el licenciado Kevin Ríos, es cierto, sin, em- sin embargo, la participación al momento de registrar los proyectos es bastante alta. Al momento ya de emitir tu opinión, la participación deja mucho que desear. Y a veces eso es un poco frustrante porque los que estamos ahí eh, trabajamos mucho. O sea, son muchos meses de trabajo para que al final de cuentas 100 personas en una colonia vayan y participen. No, hay que buscar como nuevas maneras de llegar a la gente porque hay colonias en las que definitivamente no tenemos como contacto tan directo con las comisiones de participación comunitaria, con las COPACO, porque ese es su trabajo. Ellos son seleccionados de manera democrática y su trabajo es como mover a la gente en su misma colonia. Ellos son partícipes y observadores en lo que le hace falta a su propia comunidad y sin embargo a veces no hay tanto participación por parte de ellos. Ese es un problema que sí tiene el instituto y que pues tenemos que encontrar como la manera de cómo llegar a más gente, porque aunque las mesas de recepción de opinión se ponen en lugares públicos, a veces la gente ni siquiera sabe diferenciar como entre el ISM y el INE, porque la gente nos confunde mucho con el INE. Sí, organizamos elecciones, sí tenemos, o sea, sí vamos y votan y elegimos a la jefa de gobierno, al Congreso local y a las alcaldesas y alcaldes. O sea, ah, sí elegimos eso, pero no solo hacemos eso, también tenemos esta otra parte de presupuesto participativo y también tenemos la parte de lo de educación cívica. Y la gente pues no sabe muchas veces diferenciar. ¿Ustedes qué propondrían que las COPACO o a qué se enfrentan las comisiones de participación comunitaria? A qué retos se enfrentan al momento de hacer que la gente participe en sus comunidades? Del primer reto que yo he observado es el de ellos mismos poder organizarse. Al ser vecinos con distintas ideas, con distintos temperamentos, a veces es muy complicado que se organicen, ya que anteriormente se hacía en unas plantillas en cuales ellos elegían a las 6 personas, esas 6 personas se postulaban para ser parte de la Coparco. Ahora no, ahora es individualmente, entonces por persona se postulan. Y entre ellos, pues muchas veces encontramos que el vecinito no se lleva bien con el otro vecinito o que trae problemas. Entonces, el primer reto es personal, ¿no? El saber que cuando se entra a una Copaco estamos hablando de la comunidad, de colaborar por nuestra comunidad, no por nuestra individualidad. Dentro del segundo reto es el poder conectar con los demás vecinos, poder platicarles sobre parte de las capacitaciones que ellos reciben en el instituto, ya que muchas veces ahí nosotros les hablamos de qué es el presupuesto participativo, cómo realizar un proyecto de presupuesto participativo de manera correcta para que a la hora de la evaluación no se los voten. Y un segundo reto que podemos ver con las Copaco es que a veces no toda la comunidad los conoce por el mismo tema de accesibilidad hacia la comunicación. A veces estamos perdidos, no sabemos ni quiénes son nuestros Copaco. Copaco hablando como una parte de representación vecinal, ¿no? Y a veces ya no sabemos ni dónde van a ser las asambleas. Entonces, el poder colaborar con los vecinos, el poder tener esta comunicación es muy complicado, ya que ellos no llevan redes sociales en ningún punto en donde puedan verlo, pero nosotros sí como instituto. Sin embargo, como ya lo mencionaban los licenciados, tenemos muy baja fluctuación de las personas que nos llegan a seguir o llegan a conocer cuál es su dirección distrital para poder colaborar. Segundo, el tiempo. Muchas veces ellos tienen trabajos, ellos tienen otras, otras cosas que realizar. Entonces, a veces se les exige mucho el ir a buscar, el ir a hacer, el ir a pegar, irnos a apoyar en algún sentido. Entonces, también el checar el tiempo que lleva a veces ser copaco es muy amplio. Yo vería esas partecitas como los retos que a veces se enfrentan.
Y también el escrutinio público, porque muchas veces cuando los proyectos de presupuesto participativo no quedan al 100, a las primeras personas en reclamarles pues son a los Copaco, porque como lo mencionaba el licenciado Salvador, ellos normalmente son personas que jalan mucha gente y cuando un proyecto no queda al 100% como la comunidad lo esperaba, a ellos son los primeros en señalarlos. Entonces, cargar con toda esta responsabilidad es un poco complicado por el cual a veces no muchas personas quieren ser parte de la Copaco. Precisamente, yo creo que uno de los grandes retos para la correcta ejecución del presupuesto participativo es la coordinación entre la misma ciudadanía, ya que como lo menciona la licenciada Moreno, en muchas ocasiones los mismos pobladores pues tienen distintas actividades que realizar, ya sea trabajo, estudio, y realmente es un poco complicado llegar a converger en un tiempo preciso o en un momento justo para que todos puedan ponerse de acuerdo. De ahí que la importancia de las Copaco sea fundamental para el éxito de este programa, ya que prácticamente ellos fungen como representantes de la colonia, de la comunidad, por eso es que se les elige. También considero que quizá la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación podría ser bastante útil en este aspecto, precisamente por la cuestión del tiempo, ya que como bien mencionan, a veces por alguna circunstancia nosotros no tenemos tiempo de quizá acudir a alguna reunión o simplemente ni siquiera nos enteramos de qué es lo que está sucediendo en nuestra colonia. Entonces, pese a que el ISM cuenta con redes sociales donde hace esta difusión, realmente pues son muy pocas las personas que realmente prestan atención o que se toman el tiempo de leer los volantes o las distintas publicaciones que se realizan respecto a ello. Entonces, yo creo que una parte muy importante es más que nada concientizar a la población de que este programa es para nosotros como tal, para los habitantes, porque al final de cuentas esto es algo muy cercano a la ciudadanía, es un proyecto que nosotros mismos estamos gestionando y en el que nosotros nos estamos involucrando. Entonces considero que es muy importante buscar la manera de fomentar esta participación, de concientizar a la ciudadanía que realmente esto es muy importante, independientemente de temas democráticos, de participación y eso, al final de cuentas es algo que nos está beneficiando o en su defecto afectando a nosotros y como ciudadanos deberíamos de tener ese interés por saber qué es lo que sucede en nuestra comunidad, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos participar. Esto ayudaría mucho a que podamos organizarnos o a que la propia población se pueda organizar de una manera correcta o ya sea, si bien no pudieran acudir de forma presencial, quizá buscar la manera de hacer quizá una reunión virtual o algo por el estilo que permita que más personas puedan enterarse de lo que está sucediendo y puedan conocer qué es lo que se está gestionando, qué es lo que se planea hacer, de qué manera se está realizando, también para transparentar pues todo lo que se está realizando, cuáles son los recursos que se están utilizando, en qué se está gastando y al final de cuentas cuál es el beneficio que ellos como comunidad van a tener. Entonces yo considero que quizá esta es una problemática a la que se enfrenta el ISM al momento de pues de implementar el presupuesto participativo, más que nada la cohesión social de fomentar la participación del máximo número de personas posibles. Bueno, también no hay que olvidar que el presupuesto participativo va vinculado a una colaboración interinstitucional entre lo que va a ser el mismo instituto, va a ser las alcaldías de la Ciudad de México y la academia, porque hay vecinos que se juntan con especialistas, principalmente de nuestra casa de estudios, la UNAM, eh, se juntan y hay veces en las que piden como mantenimiento del arbolado, entonces van con especialistas de la UNAM y esos especialistas les ayudan a hacer como un estudio de los árboles si pueden ser tratados o no. Y eso también creo que es importante retomarlo, no, como recalcarlo, como darle visibilidad a eso, porque pues no solo participan las personas que viven en una colonia, sino participan todos los que viven en la ciudad, los que vienen del Estado de México y son, son los que le dan vida a la ciudad. O sea, tan solo nosotros desde que se registra el proyecto y se manda a dictaminación, pues también la academia. ¿Ustedes cómo creen que esos
esos proyectos se fortalecen a través de esta colaboración interinstitucional. En un primer momento, yo creo que el gobierno nos da y nos garantiza el recurso, ¿no? La entrega de este recurso, así como la normatividad bajo la cual se van a evaluar los proyectos de presupuesto participativo y la legitimidad de este recurso, así como la legitimidad de que tenemos la ley como aspecto de la ley de presupuesto participativo, porque sí recordemos que es una ley e incluso la podemos encontrar en PDF si en algún momento se quiere leer. En un segundo punto, la sociedad nos da esta organización, la vigilancia de que se lleve a cabo el proyecto y también la legitimidad social de los proyectos que se están llevando a cabo, ya que pues, ¿qué se hace en las mesas receptoras de opinión? Se escucha las opiniones de cada vecino de lo que necesitan y la academia nos brinda los conocimientos, así como la metodología y evaluación, ya que muchas veces el instituto colabora con académicos para poder escuchar de qué manera podemos mejorar las comunicaciones o estas partes asertivas para poder llegar a la comunidad. Pero no solamente eso, muchas veces dentro de las mismas unidades territoriales hay personas académicas que pueden brindar esta orientación y pueden ayudar a que el proyecto quede mejor elaborado. También la comunidad nos da un sentido de pertenencia y de sostenibilidad del proyecto, ya que sin este sentido de pertenencia y sostenibilidad del proyecto, a veces no dura, ¿no? Si no sentimos que los proyectos que fueron ejecutados son de nosotros, ejemplo, parques, muchas veces no son cuidados o muchas veces son desgastados más fácilmente. Sin embargo, si vemos que fue parte de nuestra comunidad, evaluación, el conjunto de todos nosotros decimos, es trabajo de los nuestros. Entonces, tendemos a cuidar mejor las cosas y a poder valorarlos, así como darle sostenibilidad o darle, como les comentaba, un segundo plano. Hay proyectos de presupuesto participativo que llevan etapas y, por ejemplo, en Isabel Industrial, que también es una colonia de Iztapalapa, ellos han llevado varios proyectos de presupuesto participativo por etapas y se ponen de acuerdo. En la primera etapa vamos a solucionar este tema y en la segunda para que quede en total dentro de dos proyectos de presupuesto participativo subsanada esta necesidad que tenemos. Entonces, en ese tenor, yo pienso que es muy importante el gobierno, como la sociedad civil y como la academia, pues ya entre todos damos como un tejido y hacemos más enriquecedor esta herramienta que se nos da. Así es, digamos, partiendo de un punto base de la comunidad o la sociedad como tal, digamos, sería la base del presupuesto participativo. Es quien se encarga de, pues, de emitir su opinión respecto a qué proyecto se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar y justamente en obras muy grandes que no se puedan terminar, digamos, en un ejercicio del presupuesto participativo, ya sea por la magnitud de la obra o bien por el presupuesto, pues es importante esta coordinación para poderle dar continuidad a los proyectos y que estos se finalicen, ya sea en una, dos o tres etapas, para que se pueda ejecutar de forma correcta. Asimismo, como lo mencionaba el licenciado Salvador, realmente no se enfoca o no se queda únicamente dentro de la comunidad, ya que al final de cuentas es un ejercicio que fomenta la participación prácticamente de todos. Entre ellos, obviamente, la academia juega un papel muy importante, ya sea para emitir su propia opinión o también para asesorar a los distintos proyectos que se están haciendo, o sea, para consultarlo, también para evaluar qué tan eficiente se está haciendo el proyecto o qué tan eficiente es la metodología, cuánto se está, cómo se está llevando a cabo, cuánta participación está habiendo en cada proyecto o en cada colonia, ya que recordemos, pues cada alcaldía tiene necesidades diferentes, cada colonia tiene diferentes problemas que necesitan ser solucionados. Puede que en Benito Juárez, que es una alcaldía bastante desarrollada en cuanto a infraestructura, quizás sí les importe más un tema cultural, deportivo, algo recreativo, pero quizá en otras alcaldías, como podrían ser quizá Iztapalapa, Iztacalco, quizá la periferia, donde no hay un desarrollo de infraestructura tan avanzado como lo sería en la Benito Juárez o en Coyoacán o en Cuauhtémoc. Realmente es importante en este aspecto, pues, tomar en cuenta a expertos que puedan emitir su opinión respecto a qué es lo que se necesita mejorar en la comunidad y
O también cuando se propone, digamos, podemos tener a veces una idea de qué es lo que queremos hacer, pero tal vez no sabemos de qué manera ejecutarla. Entonces, aquí también entran otras instituciones con las que nosotros podemos ir de la mano para asesorarnos, para orientarnos respecto a la idea que nosotros tenemos y de esta manera saber de qué manera la vamos a llevar a cabo. De acuerdo. Eh, También ya tenemos como experiencia de no solo retomando lo de cómo garantizar la transparencia de que el presupuesto participativo se esté utilizando de manera correcta en las colonias. No solo tenemos las asambleas de selección, de información y selección, y las de ejecución, sino también ya cuando el proyecto ya está completo, también invitamos a personas observadoras internacionales que van a evaluar. Generalmente son personas de Costa Rica. Este año fue la primera vez que se tuvo organizaciones mexicanas que venían de Estados Unidos, o sea, mexicanos que viven en el extranjero vinieron a verificar que, que el presupuesto se esté utilizando de manera correcta. Doy las conclusiones y si tienen algo que decir mis compañeros licenciados, adelante. Bueno, ya para concluir, pues consideramos que el empoderamiento comunitario se convierte en protagonista del desarrollo local, ya que ellos van a saber identificar las problemáticas y las oportunidades que tienen sus colonias. Asimismo, pues el empoderamiento comunitario no solamente va a requerir de instrumentos de participación ciudadana, sino va también a necesitar de confianza, de transparencia y a la misma ciudadanía como agente de cambio. El futuro del desarrollo local depende de comunidades que no solo reciben apoyo, sino que también sean protagonistas en la construcción de soluciones colectivas. Pues ya a manera de concluir esto, como lo mencionaba el licenciado Salvador, la participación de la ciudadanía es fundamental para futuros proyectos y de presupuesto participativo. Conociendo esto, pues los invitamos a que ustedes puedan el siguiente año rendir un presupuesto participativo, a algún proyecto. La transparencia digital y la accesibilidad a la información es un tema bastante clave, así que recordar que nosotros tenemos una página en donde ustedes pueden checar cuáles son sus copaco, pueden checar cuáles son los proyectos de presupuesto participativo ganadores, igual pueden checar todo el proceso del suyo si en algún momento registran uno. Y lo único que bastaría agregar sería poder crear auditorías y una evaluación independiente a cada proyecto de cada colonia para ver como instituto que estos proyectos sí se estén realizando de manera que ayuden a la comunidad y no que en su sostenibilidad de este proyecto les afecte, pues muchas veces no son bien ejecutados por las alcaldías y pues también podríamos checar esa parte, igual que la simplificación y la eficiencia burocrática, ya que muchas veces para poder poner una queja de algún proyecto de presupuesto participativo que no quedó el 100%, hay mucha burocracia detrás para ver que ésta haya quedado bien. Entonces, dar un acompañamiento más personal con ellos. En los próximos años, pues nosotros esperamos que la ciudadanía sea el motor de los proyectos de presupuesto participativos locales, impulsando la gestión hacia el público y la participación digital, como ya se mencionaba, ya no solamente se puede registrar proyectos de presupuesto participativo de manera digital, sino también ya se puede emitir nuestra opinión de vía remota. Entonces, muchas veces también se sale a la calle, a las colonias, a invitarles a usar la aplicación para que ustedes puedan emitir ya no solamente la opinión física, sino de manera digital y esto se hace tiempo antes de las elecciones presenciales para que no se doble la opinión. Entonces, esto sería como una herramienta que podríamos utilizar, ya que si en el momento por acciones que nosotros tenemos que hacer ese día no podemos participar, tenemos ya las herramientas digitales y ya pues a manera de concluir, pues el saber que nosotros somos un agente transformador dentro de nuestras comunidades, recobrar este tejido social y el colaborar como vigilar la creación de estos proyectos de presupuesto participativo, ya que al final son para el bienestar no solo de nosotros, sino de nuestra comunidad y no tenerle miedo al poder participar en ellos, ya que no se nos comprometa nada de manera individual. Así es, finalmente yo creo que la conclusión a la que llegamos es que el trabajo que realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México es
vital y es de suma importancia para seguir fomentando tanto la participación ciudadana, la democracia directa, a la cooperación de las comunidades, así como es muy importante que el instituto con el trabajo que ha llevado desde el inicio de este programa del presupuesto participativo hasta la fecha se siga desarrollando para que en un futuro se puedan implementar más mecanismos, más herramientas que puedan ser utilizadas para mejorar como tal la estructura del programa y que a la vez este pueda dar mejores resultados a las comunidades. Como lo mencionaban, quizá implementar una auditoría, alguna fiscalización, un seguimiento de vigilancia más preciso y sobre todo pues difundir más la participación, porque al final de cuentas esto es algo muy importante, no solamente en términos de participación democrática, sino para el desarrollo de la comunidad misma. Así es. Y también es importante hacerle una invitación a la ciudadanía a que ya son derechos que ya tenemos ganados. Y sin embargo, desde el gobierno federal se ha visto una narrativa de querer como desaparecernos. Y yo les invito a que se empapen más como lo que hace el instituto antes de tomar cualquier otra decisión. Y ya. Muchas gracias, licenciados, por su valiosa participación y por compartir sus aportes en este espacio de reflexión académico. Pues a continuación daremos lectura a algunas preguntas que ha enviado el público. En este caso fue una. ¿Cómo imaginan el futuro de la participación ciudadana en la Ciudad de México en los próximos 10 años? ¿Creen que haya un cambio? ¿Creen que haya alguna nueva manera de participar? A cómo desarrolla el presupuesto el instituto, yo creo que va a haber más herramientas electrónicas, ya que son pioneros en digitalizarse y hacer la accesibilidad a que la gente pueda participar. Pues como ya les mencionamos, hay acciones digitales como pues el registrar el proyecto de presupuesto participativo, el voto también digital y para la inclusión también el instituto con días antes va a visitar hogares en donde se encuentran personas en estado de postración. Entonces, también tenemos muchas veces participación de ellos y a veces la hacemos de manera digital, pues muchas personas sabemos que ya no pueden escribir para no tener esas complicaciones. Entonces, en 10 años yo creo que los proyectos de presupuesto participativo van a tener una inclusión mucho más grande de la que tenemos ahora. Apenas este año ya está participando las personas que están en cárcel, pero aún tienen su derecho político electoral y ya también tienen emisión de opinión. Mientras no pierdan ese derecho político electoral, ellos pueden emitir su opinión y muchas direcciones distritales que les correspondían estas cárceles recibieron también participación de ellos. Ok, entonces estaríamos hablando de que en 10 años habría una participación mucho mayor de toda la ciudadanía. Así es. El presupuesto participativo nace en 2011. En 2011, pues, dos personas a lo mucho habrán participado. Este año se tuvo la novedad de que las personas, los niños de 6 a 17 años podían registrar proyectos. Esto fue una novedad. También hubo eh, una novedad también que se les entrega un premio de 30,000 pesos a proyectos novedosos, que como proyectos novedosos era como que no necesite no sé, gasolina o así, sino que se reproduzca a sí mismo. Este, también la novedad ha sido que ya se va y primero se ve en las listas nominales las personas que están en estado de postración y se va a sus domicilios, se les invita a registrarse de manera digital en la aplicación porque generalmente ya son personas que están enfermas o ya no tienen buena coordinación motriz. También participan tanto registrando como votando a las personas en prisión preventiva. Entonces, yo creo que en 10 años la participación, espero que sí sea que ya se haya como esparcido y sí puedan participar más las personas. Ok, pues muchas gracias, licenciados. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Kevin. Salvador. Pues con esto damos concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fundación UNAM y el comité organizador y nuestros patrocinadores, le damos las gracias al licenciado Salvador Pérez, a la licenciada Andy Moreno y al licenciado Kevin Sinoé por su gran participación
a todos ustedes por su asistencia y se les invita a seguir el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades y pues muchas gracias a todos. Buen día.